Con Narda Lépez. Hola Narda, ¿cómo estás? Hola. Hola. Bueno, gracias por recibirnos ahí en tu computadora. Vamos acá. Bueno, ¿por qué queríamos charlar con vos? Bueno, te conocemos como chef, etcétera, pero también vos tenés emprendimientos gastronómicos y efectivamente, la verdad es que hay cifras alarmantes de cómo están cerrando restaurantes y bares y lugares de estas características emblemáticos y no emblemáticos. Lo dijo desde Luis Barrio Nuevo, que maneja el sindicato, hasta un montón de dueños de restaurantes, etcétera, y se dice que solo el 40% o que el 40% no va a sobrevivir luego de la pandemia. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Vos tenés restaurantes también. Sí, mirá, lo que veo es también, pensando un poco tengo la suerte de tener gente que está afuera, que te va contando lo que fue pasando después. Porque todo eso que vemos de que se abrió y todo, poner en Italia, un montón de lugares cerraron. Yo con la mayoría de la gente que hablé en Italia y en España cerraron muchos lugares también. O abren y la gente no va, que eso también pasa. Por incluso miedo, claro. Sin la cuarentena. Entonces, la verdad que creo que es como adaptarse a cómo uno puede ajustar y después repensar el negocio completo, porque creo que nuestras costumbres, como esto es muy largo y por lo que vamos viendo en otros lugares, cada vez se hace más largo y más largo y más largo, hay que repensar todo, no pensar que, bueno, listo, se abrió y la gente va a venir. Yo no sé si yo iría a comer, porque me da miedo. Entonces, como que es como lo que quiero y lo que me conviene no coinciden. Entonces eso es un poco raro también. Están hablando porque todo lo que estamos viviendo es tan raro que yo no tengo demasiado claro las cosas. Y están hablando con, no sé, dueños de restaurantes y de bares, se están juntando para tirar ideas de cómo serían posibilidades. Hemos visto de todo, gimnasios en Estados Unidos que son como burbujas, donde hay como sets o boxes, donde cada uno tiene su banco de pesas y sus mancuernas. También hoy se empezó a hablar de aulas burbujas, es decir, todo está, digamos, una colección de peceras seremos, ¿no? Lo que yo vengo viendo es que eso es para la tele. Está bien. Como que lo arman, van, lo filman y después no pasa eso. Como que está hecho para filmarlo y mostrarlo y llenar espacio en tele. Porque no lo vi en ningún lugar, nadie que me haya mandado una foto de ningún lugar del mundo que esté en esa situación real. No es practicable, ¿te parece que no es practicable? Es verdad, hemos visto incluso a la orilla del Sena. Sí. Está un poco armado que nosotros tenemos unos paneles, por ejemplo, en el local, pero son para que los chicos tengan algo de separación con la gente que va a buscar su comida. Entonces ahí hay un panel que los separa, pero no es práctico en el servicio. Eso para mí es inventado. O sea, yo no lo vi en ningún lugar andando realmente que no sea una foto. Miren lo que pasa en tal lugar y es la misma foto en todos los diarios de todo el mundo y en todas las cosas de todo el mundo. Es como lo mismo, me parece que no es real. O sea, no hay un modelo que vos digas, es interesante lo que está haciendo tal ciudad de tal país, deberíamos ir hacia allá. Por ejemplo, el menú en código QR. Todo lo que pase con los teléfonos, que si lo hubiésemos pensado hace 5 años, hubiese sido imposible de pensar que algo pase a través del teléfono, porque no todo el mundo tenía un teléfono como un smartphone donde vos puedas descargar o tener un lector de cosas, pero ahora esas aplicaciones pesan mucho menos y funcionan bien y corren en todo el mundo, tiene uno y eso ya pasa, no es que dejás afuera un montón de gente como hubiese pasado hace 5 años. Entonces tener el menú en un código, de que simplemente vos tenés el código impreso, lo lees con el teléfono y lo tengas en tu teléfono, eso me parece que tiene lógica también. O sea, no me parece una mala idea. Bueno, el pobre sentido del tacto se va a ir quedando con menos oferta porque ya no habrá un menú para tocar salvo tu celular. Y la idea, supongo que también es pagar QR, ¿no? Pagar QR, y no tocar dinero. De la misma manera que elegimos un menú en el teléfono para ver lo que vamos a comprar en otras cosas, probablemente lo puedas hacer así. Eso me pareció algo aplicable. Sí, claro. Me pareció algo, era tipo, hasta mandando fruta, como pasa a veces. Eso me pareció algo lógico y dije, che, es una buena idea. ¿Querés ver el menú antes de ir a un restaurante? Te bajás el código y mirás el menú. Che, no tiene nada que me guste o sí tiene. Es algo que lo veo post también. Bien. Que eso exista. A ver, Marce.
Hola, Narda, buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Conocimos una encuesta hace poco del sector que decía que la proyección es que aproximadamente el 70% de restaurantes y hoteles cerrarían incluso después Sí. de la cuarentena. Las dificultades económicas, vos decís, nos obligan a reinventarnos. ¿Cómo crees que va a dejar el margen a una posible reinversión de la industria, ¿no? Más allá del miedo, digo, la situación económica también de la gente y de ustedes los empresarios. No te seguí la pregunta. Entiendo el enunciado, pero no sé cuál es la pregunta. No, ¿cómo crees que va a ser el día después de mañana? O sea, ¿se va a concentrar, por ejemplo, No en me parece aquellas que sea grandes un día que marcas? corte, ¿entendés? No me parece que sea como un día que, bueno, a partir de hoy, ¿cómo es? Me parece que esto es una ola que Claro, no está todavía, no la curva y todo eso, porque no eso, porque todo ahí hay opiniones, pero me parece que la pandemia en general es larga la curva y que todo lo que yo vengo mirando que se dice, alguien dice cómo va a ser, a la semana dijo una boludez, porque no corre más. A la semana todo lo que uno proyecte queda viejo. Entonces yo creo que hay que ir con pasos muy chiquitos y mirando qué es lo que uno hace, mirando los números y teniendo mucho cuidado en hacer y proyectando que esto va a ser largo, no esperando a que pase. Si esperamos a que pase, seguramente te va a ir peor que si no decís, bueno, ok, si esta es mi realidad, ¿qué hago hoy? claro. Qué difícil debe ser pagar sueldos Sí. también, el personal, Sí. conservar las fuentes laborales, ¿no? Sí, pero también uno lo escucha en todos lados. Como te decía, yo vengo como trabajando lo más que pueda para acomodar y estabilizar y tipo si tenías, no sé, proveedores que había que pagar o cosas, ir acomodando todo eso. Pero yo también sé que tengo como un porcentaje de privilegio porque soy más conocida, porque tengo más posibilidad de amplificar lo que quiero hacer, o en otros casos también porque tuve que empezar de vuelta muchas veces. No sé, en un momento hacía solo tele y dejé de hacer tele, entonces tuve que hacer otra cosa. En otro momento tenía restaurantes hace un montón de años, y también lo tuve que parar y empezar a hacer otra cosa. Entonces, como el remangarse y arrancar de vuelta, para mí no es tan extraño. Como que ya lo hice y entonces, ok, no me pasa nada si tengo que arrancar de vuelta. Pero creo que todo esto que pasa va a ser más largo de lo que la gente habla. Y hablan de la cuarentena y no tanto de la pandemia en general, que es lo que va pasando. Tipo, todo es medio una locura lo que estamos viviendo. Entonces, tratar de anticiparse a algo que no pasó nunca en el mundo y que es una locura, yo no sé, no puedo hacerlo. No, puedo ir anticipándome a las pequeñas cosas y decir, ok, si esta fuese mi realidad a partir de ahora, ¿qué haría? Y vivir así, por ahora. No puedo pensar en qué va a pasar después porque no sé cómo es el después. Sí. Vos sabés que Tomás Abraham hace unos días decía en una entrevista, hay que bancarse el vacío. Filósofo Tomás Abraham decía, Sí, es sí, un lo momento conozco para a él. bancarse el vacío. Y es el que te venda arriba del colectivo escenarios, no es creíble. Hay que aguantar Exactamente. porque se está escribiendo ahora. A ver, Exactamente. Osvaldo. Yo como empecé Sí, una hola. cosa que hice fue como editar mucho lo que veía. Perdón, hay delay y no sé cuándo corto a alguien. Perdón, dale. Hola, Narda, buenas noches. No, me quedaba pensando, efectivamente esto me parece lo más grave de todo, el no poder tener proyectos, eso es lo que enloquece al hombre, no poder proyectarse. Estaba pensando en el país, en todo el país, se han cerrado lugares emblemáticos, históricos, en cada una de las ciudades y también en Buenos Aires, lugares que han hecho la historia de la gastronomía y de esa manera la historia social de la Argentina. ¿Qué te parece que perdemos cuando perdemos todo eso y si hay algo que se pueda recuperar? Esto puso un acelerador, digamos, eso ya se venían perdiendo un montón, si ya vimos cómo se trataba de recuperar el Molino, cómo se trataba de recuperar, no sé, un montón de lugares, se tiraron abajo un montón, tipo, ya lo vemos viendo, solo que esto aceleró muchas cosas, aceleró cambios en uno, no sé, la gente que quería ordenar su casa aceleró, la gente que quería hacer cosas, esto te aceleró, lo bueno y lo malo. Como decías, quiero estar más tiempo con mis hijos, bueno, toma, ahí estás. Algunos lugares van a fundir, bueno, funden todos juntos. Como que todo aceleró muchos procesos, que eso es lo que vengo con la gente con la que hablo mucho, ve eso, como que, che, esto lo aceleró, Claro, la pero tecnología aplicada a ciertas pero estaba cosas. pensando, por ejemplo, Narda, en un lugar como La Biela, que está corriendo peligro. No era un lugar que corría peligro.
No lo sé, no sé los números de la biela, no sé, no puedo hablar por el negocio de otro. No, pero Ojalá muchos que vivían no. del turismo, muchos Claro. grandes, Claro. digo las grandes marcas, ¿no? Que vivían del turismo, me imagino que eso se debe referir también a Osvaldo. Sí, lugares que Sí, emblemáticos. centrales emblemáticos de cada una de las ciudades que funcionaban muy bien hasta el comienzo de la cuarentena, digo. Y Sí, lo que eso todo lo significa que en la dependía historia del país. turismo, todo lo que depende en el mundo del turismo y que no sea turismo interno, por ejemplo, no sé, hablo con gente que está en Francia y el turismo interno funciona muy poquito, todavía no hay nada que venga de afuera, lo mismo en España, lo mismo en Portugal, que es un país que vive mucho del turismo, todavía no hay nada, están viendo si logran hacer que los ingleses que iban mucho a Portugal vayan para ahí, pero todavía no hay nada claro con respecto a eso, en que se puedan mover. Creo que en la Argentina vamos a viajar más por el país y tratar de reacomodar. Creo que todo el mundo va a tener que reacomodarse, porque no sé, no veo cómo decir de un día para otro, ok, volvamos. Es medio infantil en un punto pensar que eso va a pasar, porque todo esto, si ves de vuelta, yo lo veo como una ola y no como una curva, como una ola de esta pandemia, que hasta que esté la vacuna, hasta que no sé qué, todo eso va a tardar un montón. Hasta ahora vienen hablando y va a tardar un montón, y no es que tarda acá, tarda en todos lados. Entonces es medio que a mí me pasó que se me acomodó un poco el sueño y todo en dos momentos. Uno, cuando me empecé a despertar en esta realidad y no tener un microsegundo de ¡pum! ¡Ay! Y acordarte qué es lo que está pasando. Y ahora en decir, ok, bueno, es esta. Hay que remar esta y vamos con esta y es lo que hay. A ver, Pablo. Narda, vos participaste en el mes de diciembre, si no me equivoco, en una iniciativa que se llamó la Mesa contra el Hambre. Sí. Hoy tenemos una Argentina con más desempleados, con más pobres, obviamente con más hambre. ¿Pensás que cuando termine esta locura que estamos teniendo y que vamos a tener durante el invierno, eso es necesario recrearlo del mismo modo? ¿Tenés el mismo pensamiento o no? De vuelta, cuando esto se termine es algo que no tiene, no es una, esa parte no tiene parte, esa pregunta, como que en eso no hay nada que vaya ahí. Cuando esto se termine, no sabemos ni cuándo se va a terminar, ni qué va a pasar en el mundo después de todo esto. Sí, vamos a Eso ver por que un va a haber lado. más hambre, más pobres y más desempleados. Se volvieron a reunir, están en contacto los que Mira, participaron. te cuento qué hice yo cuando fui. A mí me llamaron y me dijeron, vamos a hablar de alimentación. Ese era el título, pero era hablar de alimentación. Me dijeron, queremos saber si tenés algo para aportar. Dije, me gustaría por lo menos decir lo que yo veo, de cómo se comunica muchas veces. Y de la el alimento, malnutrición, como lo que que vos- dije es del un tema código que venís alimenticio, que te dice que cualquier cosa que es comestible es alimento, y ahora por cómo se produce el alimento ya no es así. Si algo está rotulado como alimento y no te alimenta, está mal. Entonces, ese tipo de cosas había que cambiarlas, y que si no se incluye legumbres y más vegetales en los planes generales, por ejemplo, no sé, en un etiquetado, o para mí el mejor ejemplo es el de las Nova brasileras, que se usan en Canadá también y se estaban empezando quizá a usar en Francia, que es una forma de sectorizar los alimentos o de organizarlos para que la gente entienda, che, de esto poco y de esto come mucho. Porque muchas veces está hecho de una manera muy técnica que la gente no lo logra entender, o no se facilita que los vegetales lleguen a ciertas zonas o a ciertos lugares, o cómo se comunican niños. Entonces, todo eso era lo que me parecía que decía, ok, yo de un montón de cosas no tengo idea, pero de esto sí, cómo se está comunicando afecta hoy a las elecciones que hace la gente, porque es de lo que trabajo también. Entonces, después pasó esto y ahí quedamos. No se volvieron a juntar o a comunicarse. No, porque lo que yo puedo contar ahí o puedo aportar es medio Era cuando nutricional. está ordenado. Ahora las prioridades son otras. No sé, no. Yo solamente voy, me preguntan alguna cosa y di mi opinión en 2 oportunidades nada más. Y públicamente. Narda, gracias por este ratito. Muchas gracias a ustedes y bueno. A tolerar quedémonos el en casa y vacío. esto pasa. A tolerar el vacío. Bueno, muchas gracias. Tolerar el vacío, pero el vacío dentro de casa no es tanto, así No. que estamos bien. Muchas gracias. Gracias.